los juicios de responsabilidades acerca de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como recordamos, es una época donde se transgredieron todos los límites imaginables en cuanto a masacres, vidas humanas y sobre todo en cuanto al derecho. Nosotros explicaremos por qué va a ser así y que las posturas ideológicas que tenga cada persona frente al derecho afectan el futuro y el presente, debido a que esas posturas nos llevan a actuar de determinadas maneras. Enfatizaremos en dos posturas. La primera, la postura positivista y la postura iusnaturalista. Y lo llevaremos a concluir en un ejemplo, que son los juicios de Nuremberg, cómo cada persona, según su ideología, actuó. El título de nuestra conferencia es: si la conciencia se corrompe, la humanidad se destruye. Como nosotros sabemos, fue un tiempo despiadado que tuvo como objetivo sacrificar las vidas principalmente de judíos que se encontraban dentro de su territorio. Por consiguiente, ¿cómo hizo este sistema para llegar a tales crueldades? ¿Cómo hizo Hitler, principalmente siendo cabeza, siendo presidente de la Alemania en ese entonces? Desde la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania también había sido derrotada en dicha guerra. Hitler entonces subió al poder, dominó, cambió la constitución, cambió su ordenamiento, nombró a nuevos jueces, nombró a su nuevo gabinete, y a partir de este momento es que se empieza a implementar de a poco, porque no fue un cambio drástico, sino fue un cambio que se fue dando día tras día, en los cuales las leyes eran más rigurosas, donde se plasmaba con más criterio su ideal de crear una raza árida, una raza de alemanes exclusivamente, donde fueran ellos los que tuvieran el control político y social de la Alemania. Hitler mató judíos, invadió otros territorios, aprobado por leyes. ¿Y las leyes supuestamente qué deben ser? Las leyes deben decir la justicia, lo que está bien, lo correcto. Y según nuestra conciencia, ¿eso es correcto? Es ahí donde entramos a nuestro tema. La conciencia es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cómo podemos corromper la conciencia? La conciencia simplemente se corrompe cuando nosotros, sabiendo que algo está mal, lo hacemos y lo obramos como bien. Este fue el caso en los juicios de Nuremberg. Los jueces plantearon la siguiente postura. De Nuremberg, los alemanes se basaron en una postura de positivismo jurídico. Esta postura hacía referencia a que todo lo que está escrito, todo lo que es válido, plasmado por un dirigente político, tiene que ser así y tiene que ser aceptado por toda la colectividad, en este caso Alemania. ¿Quién se iba a juzgar? Si Hitler ya había muerto y los grandes dirigentes también. ¿A quién se iba a culpar? ¿Para quién iba a hacer ese juicio? Pues precisamente los juicios de Nuremberg se hicieron para juzgar a los jueces nazis que no hicieron nada para detener a Hitler y que avanzara, porque como sabemos Hitler llegó al poder siendo canciller, democráticamente, utilizando el derecho, no fue una dictadura. Entonces decimos que ella afirmaba que ¿a quién se le va a juzgar? O sea, Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y a partir de este momento pasa a ser juzgada por los países aliados que habían combatido en contra de esta. Entonces, ¿quién va a juzgar a la Alemania por sus actos de crueldad contra una minoría, como eran los judíos? Porque además, o sea, fuera de los judíos, también se atacaron a personas que estuvieran en contra del sistema, el sistema que implementaba el nacionalsocialismo de Hitler, que llegó al poder por medio de su iniciativa y su poder de convencimiento a todas las masas. Es precisamente esto lo que relacionamos con positivismo jurídico. Positivismo jurídico plenamente es plasmar leyes, normas, ordenamientos jurídicos, que estos ordenamientos jurídicos deben estar escritos, deben estar plasmados, ya sea en una carta, ya sea en una constitución, ya sea en algún tipo, como un código también puede ser. Entonces, lo que queremos decir es que se plasmaron esas leyes, o sea, Hitler se basó en unas leyes y las hizo cumplir. Esas leyes, a pesar de que eran injustas, que ese es el principal crítica al positivismo jurídico, porque el positivismo jurídico es que siguen una ideología de seguir las leyes tal cual están escritas, más no hay unos juicios de valor acerca de si esto es justo, si esto se va a aplicar, si esto va con la moral o en contra de la moral. O sea, no existe ese análisis de si lo que se está haciendo es bien o mal.
Entonces, lo que hizo Hitler es que, basado en unas ideas donde Alemania y todo el mundo social en ese entonces estaba cansado de, y no quería mirar al pasado, acerca de una postura donde siempre habían dirigido unos gobernantes, unos monarcas, que se basaban en su voluntad era ley, de su voluntad se derivaban los principios y las leyes que dirigían a toda una sociedad. Entonces, la Alemania, recordando este pasado, no quiso llegar precisamente a esto, a dar unos juicios de valor, entonces se fue a la otra postura extremista, que es precisamente el positivismo, o sea, aceptar plenamente y exclusivamente lo que está escrito y plasmado en una constitución. Con este tema, ¿hasta qué punto podemos apoyar el patriotismo y el amor por nuestro Estado? Sí, es precisamente, o sea, en ningún momento se niega que fueron actos de crueldad y de masacres acerca de una minoría, pero no pesa más el amor hacia la patria, el amor hacia algo que es justo, supuestamente para un Estado, algo que si lo apoyo y lo sigo, estoy apoyando a mi patria, estoy apoyando a mi Estado, por consiguiente estoy apoyando a mí mismo y a todos mis compatriotas, por así decirlo. Ahí es donde se ve el planteamiento de las dos posturas. Es más justo lo que por criterios subjetivos es verdadero o no. Y otra cosa, o sea, ya redondeando el tema y para que ustedes tengan una mejor idea, es el positivismo jurídico es malo siempre y cuando siempre y cuando sea un positivismo radical y no se tome y no se tenga en cuenta derecho natural o sea, el derecho natural por emanar de la dignidad humana y los derechos del hombre. Por consiguiente, se analizó y se llegó a la conclusión, y como decía mi compañera, se llegó a ese precedente de que eso que estaba haciendo estaba mal. Por consiguiente, fue la misma Alemania que en 1949, con la ley de Bonn, se ratificó que la dignidad humana era el principio general de toda constitución política a partir de este suceso drástico que sirvió como un precedente a algo que no se puede volver a hacer por tales circunstancias, por lo que genera y por tal masacre que puede generar, valga la redundancia, si se apoya este ideal político. Terminando esto, entonces los dejamos a su criterio. ¿Es bueno tomar una postura totalmente positivista o una postura totalmente naturalista? Juzguen ustedes. ¿Y nosotros? Y nosotros, en nuestra opinión, concluimos que el derecho natural debe estar contenido en el positivo. Es decir, toda ley escrita debe regirse, porque algo nos debe regular, algo nos debe decir, si usted hace esto mal, tiene estas consecuencias, o si no, pues lo haríamos, porque nadie nos castigaría. Entonces, todos los derechos humanos deben estar contenidos en la ley, y si no están contenidos en la ley, nosotros como humanos debemos alejarnos y no tomarla por en cuenta. Y para eso en este momento tenemos muchos mecanismos, que es la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Además de derechos humanos, porque vale recalcar que no solo son derechos humanos, porque los derechos humanos a partir de ese momento se implementaron en la Constitución, vale aclarar, en las constituciones modernas. Pero además de los derechos, hay unos principios y unos valores éticos, políticos, morales, que toda constitución debe tener implícitos, porque pues vale recalcar que estos principios no están expuestos positivamente en la Constitución diciendo debemos velar por la ética y la moral de nuestro Estado, sino nosotros, ya tomando como precedente todo lo que pasó, ya tenemos que tener un pensamiento de que esto no puede repetirse y que toda constitución debe estar basada en protección a los derechos del hombre, en una dignidad humana, en unos valores y en unos principios que nos hagan forjar como una sociedad que se base en el bien más no en el mal. Como dijo Aristóteles, hagamos el bien y evitemos el mal. Gracias. Ahí es donde se ve el planteamiento de las dos posturas. ¿Es más justo lo que por criterios subjetivos es verdadero o no? Y otra cosa, o sea, ya redondeando el tema y para que ustedes tengan una mejor idea, es el positivismo jurídico
es malo siempre y cuando no se tome, siempre y cuando sea un positivismo radical y no se tome y no se tenga en cuenta derecho natural o sea, el derecho natural por emanar de la dignidad humana y los derechos del humano, del hombre. Por consiguiente, se analizó y se llegó a la conclusión, y como decía mi compañera, se llegó a ese precedente de que eso que estaba haciendo estaba mal. Por consiguiente, fue la misma Alemania que en 1949, con la ley de Bonn, se ratificó que la dignidad humana era el principio general de toda constitución política a partir de este suceso drástico que sirvió como un precedente a algo que no se puede volver a hacer por tales circunstancias, por lo que genera y por tal masacre que puede generar, valga la redundancia, si se apoya este ideal político. Terminando esto, entonces los dejamos a su criterio. ¿Es bueno tomar una postura totalmente positivista o una postura totalmente naturalista? Juzguen ustedes. Y nosotros, en nuestra opinión, concluimos que el derecho natural debe estar contenido en el positivo. Es decir, toda ley escrita debe regirse, porque algo nos debe regular, algo nos debe decir, si usted hace esto mal, tiene estas consecuencias, o si no, pues lo haríamos, porque nadie nos castigaría. Entonces, todos los derechos humanos deben estar contenidos en la ley, y si no están contenidos en la ley, nosotros como humanos debemos alejarnos y no tomarla por en cuenta. Y para eso en este momento tenemos muchos mecanismos, que es la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Además de derechos humanos, porque vale recalcar que no solo son derechos humanos, porque los derechos humanos a partir de ese momento se implementaron en la Constitución, vale aclarar, en las constituciones modernas. Pero además de los derechos, hay unos principios y unos valores éticos, políticos, morales, que toda constitución debe tener implícitos, porque pues vale recalcar que estos principios no están expuestos positivamente en la Constitución diciendo debemos velar por la ética y la moral de nuestro Estado, sino nosotros, ya tomando como precedente todo lo que pasó, ya tenemos que tener un pensamiento de que esto no puede repetirse y que toda constitución debe estar basada en protección a los derechos del hombre, en una dignidad humana, en unos valores y en unos principios que nos hagan forjar como una sociedad que se base en el bien más no en el mal. Como dijo Aristóteles, hagamos el bien y evitemos el mal. Gracias.